Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrún. Y bueno, vamos a continuar con el día número 17 del año bíblico. Y bueno, son 17 días seguidos haciendo esto. Vaya experiencia. La verdad ha sido una experiencia increíble. Y para muchos también de ustedes, ya que tal vez se ha tocado la Biblia desde un punto de vista que muchos nunca jamás lo habían hecho. Y una vez más, gracias a todas las personas que me mandan sus saludos y bueno, etcétera, etcétera, a los que me están apoyando. Gracias a todos ellos, gracias a ellos todo esto es posible. Y bueno, ahorita estamos con el libro de Job, después de esto seguimos con Éxodo, vamos a estudiar el tabernáculo, las fiestas, los sacrificios, va a ser un estudio increíble, vamos a entender el santuario de una manera increíble, un tema que realmente para todo adventista es 100% necesario. Y ya, bueno, ya cuando llegamos a Éxodo, cuando llegamos a Éxodo, ¿no? Muy bien, ahorita vamos a estudiar los capítulos 5, 6 y 7 de Job. Aunque esto sea una lectura más suave a comparación de otros libros, de igual manera hay lecciones muy importantes que aprender de cada capítulo, la verdad, ¿no? Entonces miren, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Vamos a hacer una pequeña oración, ya que me han sugerido bastante que ore. Yo siempre lo hago antes de los videos, pero vamos a hacer una pequeña oración junto con ustedes, ¿ya? Señor, gracias por un día más de vida. En este momento te pido, por favor, ilumines mis palabras, ilumina mi mente, mi corazón, por favor, dirige mis palabras. Toca a cada una de las personas que están haciendo el año bíblico, aquí todos juntos, que este estudio sea para bendición. Que podamos entender tu palabra santa y divina, no solamente para entenderla, sino para compartir con otros. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces miren, vamos el capítulo, ¿qué capítulo les dije? 5, ¿no? Entonces miren, seguimos con el discurso de Elifaz, ¿no? Vamos a decir con el discurso de Elifaz, ¿no? Mira, dice, aquí el versículo 1 empieza con algo, dice, ahora pues da voces si habrá, dice, quien te responda y a cuál de los santos te volverás, ¿no? ¿Qué es lo que le está tratando de decir Elifaz? No nos olvidemos que Elifaz era el más sabio de todos ellos, posiblemente. De igual manera, debió haber sido el mayor porque habló primero. Entonces, en esa cultura, la gente mayor siempre tiene la preeminencia, ¿no? El nombre de Elifaz significa Dios es oro. Un nombre, un significado muy hermoso, la verdad, muy hermoso. Dios es oro fino, perdón, ahí está completo. Dios es oro fino. Y bueno, como les dije, era posiblemente el mayor de todos los 3 amigos de Job, ¿no? Ahora miren, el versículo 1, lo que decía, ahora pues da voces y sabrá quién te responda y a cuál de los santos volverás. Que es más o menos lo que realmente trataba de decir era, si te alejas de Dios y lo reprochas, ¿a qué auxilio puedes invocar, no? O a cuál de los ángeles, ¿no? Puedes acudir. Esto es como una ironía porque los ángeles no pueden ayudarnos a menos que Dios lo permita, o más bien dicho, ellos no pueden interceder por nosotros. Lo único que puede hacer esto es Dios. Es prácticamente lo que está tratando de decirle Elifaz después de todo este amargo lamento que exclama Job en el capítulo 3, ¿no? Entonces vemos aquí a Elifaz tratando de él de convencerle, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿no? Muy bien. ¿Dónde estoy? Ya. El versículo 2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Aquí le estaba tratando de decírselo a Job, ¿no? Porque Job se había irado en gran manera, ¿no? Entonces dice, es cierto que al necio como tú, lo que le trató de decir, ¿no? Lo mata la ira. Bueno, seguimos más adelante, ¿no? ¿Dónde está? Dice, versículo 3 dice, yo he visto al necio, dice, bueno, aquí estos versículos denotan más o menos, Elifaz, más o menos se explica a partir del versículo 3 hasta el versículo 7, creo, si no me equivoco, no, hasta el versículo 5. Ya, hasta el versículo 5 más o menos, él habla de la aparente prosperidad de los malvados, ¿no? Pero es una aparente prosperidad. Y muchos, esto me recuerda mucho a los Salmos, de hecho. En los Salmos se habla bastante de esto. Es un libro muy parecido a Salmos, ¿no?
Pero bueno, Elifaz habla de esta aparente prosperidad de la gente mala, que realmente es aparente. Tarde o temprano pagan, ¿no? Y bueno, en fin, si no pagan en esta vida, pagan en la otra, se lo aseguro, ¿no? Versículo 4. Sus hijos están lejos de la seguridad, en la puerta son quebrantados. ¿Por qué en la puerta? No nos olvidemos que en la puerta se hacían los negocios en la antigüedad, en las ciudades antiguas. De igual manera, como se reunían ahí los ancianos, también servía para hacer juicios, ¿no? Entonces, la puerta en épocas antiguas de esas ciudades era un simbolismo de un tribunal de justicia, prácticamente, ¿no? Muy bien, versículo 5 dice, sus mies comen los hambrientos y la sacan de entre los espinos. Ahora, ¿por qué de entre los espinos? ¿No? Los agricultores tenían la costumbre de dejar la cosecha bajo los espinos, junto con la paja, para evitar el robo. Entonces aquí, eso es lo que más o menos trata de decir. Miren, esto es poesía, estos son dichos sabios, pero en una cultura oriental de hace como 3.000 años, 3.500 años aproximadamente. A ver, no, estoy mal. Sí, 3.500 años aproximadamente. Entonces, hay dichos que cosas que uno lee y dice, ¿y eso qué significa, no? Pero es más o menos, yo les voy a tratar más o menos de explicar el significado de ciertas frases, no de cada versículo, ¿no? Entonces, el hecho de que dice, sus mies comen los hambrientos y las sacan de entre los espinos y el atracador devora su hacienda, ¿no? Está haciéndose una referencia a que los agricultores cogían sus cosechas, sus semillas, su grano y lo escondían entre espinos para que no lo robaran tan fácilmente. A eso se está refiriendo aquí, este dicho, ¿no? Pero también hace una referencia a Jod, porque Jod tenía una hacienda, ¿no? Hace una referencia Elifaz a Jod, ¿no? Seguimos, ¿no? Versículo 7. Pero como chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, ¿no? Elifaz también le dice, así como las chispas salen por el aire, ¿no? Aunque bueno, aquí hay otra lingüística, otro significado, un poquito más de cierto Dios que ni siquiera, pero bueno, no le digo muy importante, no lo anoté. Pero lo que le está tratando de decir es que realmente el hombre nace para la aflicción. En este mundo nunca las cosas van a salir bien, es lo que le está tratando de decir Elifaz. Y es verdad, o sea, a veces las cosas más hermosas de esta vida se tornan en una desgracia. Eso es lo malo. Miren, en esta vida no importa lo que tú hagas, siempre van a suceder cosas malas porque vivimos en el territorio de Satanás. Y pase lo que pase, nunca, nada va a ser bueno para siempre. Así de simple, ¿no? Elifaz era un hombre muy sabio, la verdad. ¿Qué más dice? Versículo 8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Le está diciendo, confía en Dios y no te quejes, Job. Eso es lo que está tratando de decirle en pocas palabras, ¿no? Del versículo 9 al versículo 16, ¿no? Tenemos una explicación de la mano de Dios en los sucesos humanos, ¿no? Pero miren, aquí más o menos Elifaz trata de, disculpen que estoy con la cabeza virada, pero es que escribí aquí más o menos Elifaz le explica, ¿no? De todo lo que Dios hace, ¿no? De todo lo que Dios hace en este mundo. Pero no ignoremos que realmente el que estaba haciendo esto, ¿quién era? Era Satanás, lo vemos desde el principio, pero ellos no sabían. Ellos veían, es como ustedes me ven aquí, ya ustedes, por ejemplo, ustedes me ven aquí, ven acá el fondo que tengo, pero ustedes no saben qué hay detrás de la cámara hay muchas cosas. Y está el cuarto un poco desordenado. Entonces, ustedes ignoran eso, ¿ya? Así mismamente, a veces nosotros vemos lo malo, pero no vemos qué hay detrás de lo malo. Detrás de lo malo se esconde algo maravilloso, ¿ya? Con Dios es así, las cosas son así. A veces nosotros nos estancamos en la aflicción, pero detrás de eso, o después de eso, ¿qué hay? Maravillas. Si ustedes cogen, solamente leen hasta el capítulo 3 de Jod y se van al capítulo final, fin. ¿No? Se evitan todo el lamento de Jod y la defensa de sus amigos, y etcétera, etcétera. Y es eso, el principio, el final es mejor que el principio. Y esa es toda la historia. Si ustedes cogen los 2 primeros libros de Génesis y se van a los 2 últimos libros dos últimos capítulos de la Biblia en el libro de Apocalipsis, eso es toda la historia, principio y fin. Pero mire todo lo que hay en medio de esos 4 capítulos, ¿no?
Entonces es más o menos la cuestión. Nosotros hay cosas que no apercibimos, ¿ya? No percibimos el trasfondo. Entonces no podemos quejarnos, no podemos tal vez rendirnos, no podemos tal vez doblar el brazo, etcétera, 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 ¿no? Muy bien, verán, versículo 8 dice, ciertamente, ya leí eso, perdón. Versículo 11 dice, que pone, dice, a los humildes en la altura y a los enlutados levanta seguridad, ¿no? Aquí hace una referencia a la protección de Dios. En el versículo 13 dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y entonces el consejo de los... y entontece el consejo de los perversos, ¿no? Y este es interesante, este es el único pasaje bíblico que aparece en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Del libro de Job. Y aparece exclusivamente en 1 Corintios 3:19, ¿no? Pero aquí también sacamos una lección. Tus planes no son mis planes, ni tus pensamientos son mis pensamientos. ¿Cuántos de ustedes han hecho? Verán, yo les voy a decir algo. Yo este año tenía el propósito de hacer una gran obra misionera. Lo dije en muchos videos del año pasado. Sí, yo hago obra misionera, pero yo quería hacer una obra misionera inmensa. Pero no eran los planes de Dios. No eran los planes de Dios porque de la manera que yo me preparé y con las personas que yo me preparé, todos me abandonaron al final. Sinceramente me quedé solo. No hay otra palabra para decirlo en todo el sentido de la palabra. Todo el plan se estropeó, les digo así. Yo era, Dios, ¿y ahora? Decía entre mí, ¿y ahora qué? Yo estaba bastante desilusionado, ¿no? Y bastante desilusionado por todo. Entonces, comencé el proyecto del año bíblico, que yo sinceramente cuando comencé el proyecto del año bíblico ni siquiera sabía si lo iba a terminar, sinceramente. Iba a hacer la primera prueba en el mes de enero a ver qué pasaba y según eso lo dejaba o seguía. Hay que ser sinceros, ¿no? Ahora, yo veo que por medio de este proyecto, que yo nunca lo imaginé, a mí se me cruzó por la mente en un día, y en un día también lo efectué, ha habido una bendición increíble, porque tal vez no estoy haciendo la obra misionera que yo quise hacer, pero lo estamos haciendo a través de... a través del mundo entero, y hay muchas personas que están aprendiendo la Biblia de una manera increíble como nunca lo han hecho, no porque yo sea pura sabiduría. Prácticamente yo les estoy resumiendo lo que dice el comentario bíblico adventista y uno que otro comentario que por ahí he leído, que he cogido. O sea, pero aquí mi raíz de este estudio, o lo he convertido en mi raíz del estudio, mi columna principal, el comentario bíblico adventista, y de ahí tomo unas referencias de las otras Biblias de estudio que me dan muy buenas ideas, ¿no? Ya que incluso hay Biblias que tienen palabras más actuales, ¿no? Entonces miren, yo tenía unos planes y me salieron otros. Y posiblemente después de este año, del año 2019 estamos, ¿sí? Posiblemente, ya no hago planes, posiblemente me vaya de evangelista al nivel mundial, ya que me han invitado a muchos países. ¿Será esa la voluntad de Dios? No lo sé. ¿Será tal vez que después de este año realmente pueda hacer la obra misionera como yo quiero hacerla? No lo sé. ¿Será que simplemente se me aplazó el proyecto? No lo sé. Dios sabrá. Pero ahorita yo estoy en esto y veo la mano de Dios por todos lados. Entonces dije, esto es lo que Dios quiere que haga. No me descuido del otro, pero esto es lo que Dios quiere que haga. Entonces yo al principio desilusionado, pero ahorita es maravillado porque, o sea, nunca he recibido tantas palabras de agradecimiento como lo he hecho ahora. Pero bueno, realmente al que hay que agradecer primero que nada es a Dios. Y yo también creo que a los que se debería de agradecer realmente es a las personas que me apoyan, que son los que me dan el tiempo para hacer esto. Les digo así sinceramente, ¿no? Si no fuera por el apoyo, yo creo que tal vez hubiera llegado al día número 15, tal vez con mucho esfuerzo y sinceramente hubiera renunciado, porque es una tarea demasiado titánica. Entonces miren, los planes que uno tiene a veces que son buenos planes, no son los planes que tiene Dios. Yo tal vez hubiera cogido este año y hacer la obra misionera, sí. Ya, pero ahora tal vez después de este año no solamente salgan miles de personas que inspiradas en el aprendizaje de la palabra de Dios quieran hacer también esto. Yo no lo sé. Eso algún día, si Dios lo permite y si es que me salvo, lo he de saber en el cielo, ¿ya? Entonces, si tus planes no salieron como tú pensabas, tranquilo. Dios quiere algo mejor para vos, en pocas palabras. Y disculpen que me explayé un poco en este asunto, ¿no? Vamos a seguir. Muy bien. ¿Dónde estoy? Miren, versículo 15.
Mas se libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, ¿no? Dios defiende al necesitado, en pocas palabras, ¿no? Aquí está hablando de los hechos de Dios, está hablando Elifaz, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Versículo 17 dice, aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, ¿no? Por tanto, no menosprecéis la corrección del Todopoderoso, agradecer su disciplina. Bueno, primero que nada, Dios no castiga a nadie. Vamos a aclarar esto, ¿no? Aquí tal vez, acordémonos que Elifaz no era un profeta de Dios exclusivamente, ¿no? Y ellos no entendían lo que estaba pasando al trasfondo. Dios no castiga. A veces esto es una mala, un mal vocabulario, diría yo, una mala expresión. Decir, ay, Dios me castigó. No. Como ya lo vimos en la historia de Jacob, uno vive en los actos de sus propias consecuencias. Y a veces Dios nos pone a prueba. ¿Ya? Que eso es muy, muy diferente. Dios no es un tirano que está arriba lanzándonos rayos. No, Dios no es así. Dios simplemente a veces nos quiere pulir el carácter. Verán, los que son padres, muchas veces tuvieron que ser duros con sus hijos. ¿Para qué? Para que aprendan una lección. Y si ellos aprendían la lección, gloria, victoria, triunfo. Se superaron, pero si no, todo padre que tal vez tenga 1, 2, 3, 4 hijos, siempre va a poner a prueba a sus hijos para ver quién es el más responsable y a quién se le puede confiar qué y a quién se le puede confiar no. ¿Ya? Entonces son cositas así. De igual manera yo expliqué esto. Si Dios permite a veces la prueba, es para que se demuestre que somos dignos de entrar en el cielo. Nada más, es así de simple, ¿no? Vamos a seguir. Entonces Dios no castiga. Agradecer su disciplina. Agradezcamos por lo bueno y por lo malo. Por lo malo. Para el cristiano no hay nada malo, la verdad. No hay nada malo para el cristiano. Todo es para bien para el cristiano, ¿ya? Muy bien. Seguimos versículo 19. Dice, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal, ¿no? Dios salva de todas las dificultades. Pero es interesante la numerología, ¿no? Te salva de 6. A ver, perdón, como decía, ya, que en 6 tribulaciones te libran, ¿no? Y en la 7ª no te deja tocar el mal. Es interesante la numerología, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar esto? Los 6.000 años, el milenio, se puede interpretar así. El número 6 es un número de la imperfección, el 7 de la perfección, se puede interpretar así. Se puede interpretar de muchas maneras, de hecho. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. En el hebreo, realmente esto es como un juego de palabras, es como un dicho, nada más. Pero bueno, seguimos. Dice, del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere, ¿no? Bueno, hablando de Dios, y sigue hablando de Dios. Muy bien, versículo 26, mira, aquí vemos unas palabras de aliento de Elifaz a Job. Dice, vendrás en la vejez a tu sepultura, en la vejez a tu sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Le está tratando de decir a Job, mira Job, vas a llegar a viejo, ¿no? Y vas a llegar a viejo y vas a morir con muchos días, vas a morir de muerte natural, está tratando de decir. Eso es lo que le está tratando de dar aliento a Elifaz, ¿no? Versículo 27 dice, he aquí, dice, lo que hemos inquirido, lo cual es así, dice, óyelo y conócelo tú para tu bien, ¿no? Entonces miren, ese era el consejo de Elifaz, le dio consejos muy, 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 muy buenos, la verdad. Pero bueno, ahora vamos a ver con la respuesta de Job. Perdón, vamos con la respuesta de Job, vamos al capítulo 6 y capítulo 7, ¿no? Ahora miren, aquí hay algo interesante, una frase que rescaté de un comentario que decía, esto lo decía Martín Lutero en la Biblia de la Reforma que tengo, saqué esta frase del comentario del capítulo 6 o 7 de Job, y Martín Lutero decía lo siguiente, en la prueba se oculta su gracia, palabras de Martín Lutero, ¿no? Yo me quedé pensando, ¿no? Y dije, sí, en la prueba se oculta su gracia, ¿no? Porque por más prueba que tengamos, tenemos la gracia de Dios. Es así de simple, ¿no? Entonces fueron palabras que me dejaron pensando y me impactaron bastante y los comparto con ustedes, ¿no?
Aún en la prueba más dura, ahí está oculta su gracia. No es que no hay la gracia de Dios, está oculta. Y Dios en el momento exacto la hará florecer, ¿no? La sacará de lo escondido, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí Jod en esta defensa trata de demostrar que su lamento es legítimo, ¿no? Que realmente sí tiene como les dijera yo, sí tiene derecho a quejarse, podríamos usar esa palabra más exactamente, ¿no? Muy bien, pero ahora vamos a ver una respuesta más serena, porque en el capítulo 3 él quería morirse, no quiso matarse porque era cristiano. Y esa es la diferencia a veces de un cristiano y de un mundano, ¿no? Y mundano no es una palabra ofensiva, simplemente es alguien que es del mundo, nada más que no cree en Dios o no tiene a Dios, ¿ya? Es que un mundano, cuando vienen las pruebas, se ahorca, se mata, etc. O el del cristiano, al igual que Elías, desea morirse, pero no es capaz de matarse, ¿no? Nada más. Entonces Jod al principio quería morirse, pero ahorita ya está un poco más calmado, ¿ya? Y simplemente fueron lo primero. A veces cuando uno estalla, ¿no? Hoy dice, ay, pero ¿qué dije? Dice uno después, ¿no? Entonces más o menos fue lo que le pasó a Jod, ¿no? Seguimos. Dice, y respondió Jod y dijo, una respuesta ya más serena: oh, que pudiese empezar justamente mi sufrimiento y lo pusiesen en balanza junto con mi calamidad, ¿no? Que estaba tratando de decir, mi queja es pequeña a comparación de mi desgracia. O sea, sí me he quejado, porque Elifaz le recalcó bastante las palabras que él dijo, ¿no? Y él dijo, sí, es verdad, me he quejado, pero mi sufrimiento es más grande que mi queja, ¿no? Eso fue lo que le trató de decir, ¿no? Porque pesarían ahora más, dice, que la arena del mar. Por tanto, mis palabras han sido precipitadas, ¿no? Entonces, él también reconoce que sus palabras fueron precipitadas, fueron tal vez un poco exageradas, ¿no? Él reconoce eso, ¿no? Muy bien, versículo 4 dice, porque las saetas, las flechas o las calamidades, dicho de una mejor manera, del Todopoderoso están en mí. Él pensaba que era un castigo de Dios, ¿no? Cuyo veneno, esto es una lingüística del término bíblico, porque en la antigüedad muchos guerreros cogían sus flechas y las empapaban de veneno, cosa que si no te clavaba directamente o no te mataba la flecha con su roce, con su clavadura, no te daba tal vez un órgano vital, con el veneno si morías, ¿no? Era una estrategia de guerra, ¿no? Entonces a eso se refiere. Cuyo veneno, dice, bebe mi espíritu y terrores de mi Dios me combaten, ¿no? Versículo 5. ¿Acaso gime el asno montes junto a la hierba? ¿Muge el buey o se queja el buey junto a su pasto? ¿Qué está tratando de decir? Que los animales no se quejan cuando son bien cuidados, ¿no? Y él, como estaba pasando un momento difícil, como que está tratando de decir, bueno, tengo todo el derecho de quejarme. Imagínense, estoy con unas llagas horribles, estoy sin nada, perdí a mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo derecho a quejarme, está tratando de decir Jod, ¿no? Versículo 7 dice, las cosas que mi alma no quería tocar, son ahora mi triste alimento, ¿no? ¿Qué está tratando de decir, no? Son ahora un suceso continuo. Todas estas desgracias que yo nunca pensé vivir, ahora son un suceso continuo, porque uno come todos los días. Es más o menos lo que trata de decir. Muy bien, versículo 8 dice, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? ¿Qué es lo que quería? Morirse. Eso es lo que él quería realmente. Aún quiere morirse realmente Jod, porque no es que el momento difícil no ha pasado, lo sigue viviendo. Solo que ahora está un poco más calmado, nada más, ¿no? Bueno, versículo 10 dice, y sería aún mi consuelo, dice, si me asaltase con dolor, sin dar más tregua, que yo no le he escondido, dice, las palabras del santo, ¿no? En otras palabras, él no tenía temor, dice, a la muerte, porque nunca había ofendido a Dios, ¿no? Es lo que está tratando de decir ahí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Versículo 12 dice, ¿es mi fuerza la de las piedras o mi carne de bronce? ¿Qué es lo que está tratando de decir? No tengo fuerzas para esperar esas bendiciones, ¿no?
¿A qué se refiere? Se refiere a las bendiciones que dijo Elifaz en el capítulo 5, versículo 26, de que él iba a morir de viejo, ¿no? Ten paciencia, le dijo, tú vas a morir de viejo. Pero él dice, ya no tengo fuerzas para aguantar. Ya no tengo fuerzas para aguantar un día más, sinceramente, lo que estaba tratando de decir. Dios, llévame, ¿no? Y muchos de nosotros, muchos de ustedes han pasado momentos duros en los que tal vez te dijeron, no, pero el tiempo cura todas las heridas, ¿no? El tiempo cura todas. Tú ese ratito quieres morirte, ¿no? En el sentido tal vez de que perdiste un familiar o te quedaste sin trabajo, cosas así. Algo me refiero a algo así, ¿no? No explícitamente a veces el abandono de tu pareja, ¿no? Esto puede involucrar muchas. Y es verdad, el tiempo cura todas las heridas, ¿no? Pero a veces no queremos pasar ese tiempo. Sinceramente, no queremos pasar ese tiempo, ¿no? Y bueno, eso es lo que le estaba pasando a Job, no quería pasar ese tiempo, ¿no? Seguimos, dice. Dice, versículo 14, el atribulado ha de ser consolado por su compañero, mas se ha abandonado el temor del omnipotente, ¿no? Ahora mire, él se sentía abandonado por Dios, Job, y lo que está tratando de decir es, al menos cuento con la lealtad de mis amigos, ¿no? Pero realmente esos amigos que al principio vinieron a consolarlo, después realmente se convirtieron en acusadores, ¿no? Muy bien, ¿qué más dice? Versículo 15, mis hermanos o mis amigos han sido traicioneros, cual arroyo pasan como corrientes impetuosas, ¿no? Ahora miren, otra forma de decirlo, ahora no está ni uno de los que me acompañaban en mi prosperidad, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Bueno, con respecto a arroyo, han sido traicioneros cual arroyo, pasa como corrientes impetuosas. Esto se refiere, como nosotros conoceríamos, a la crecida de un río. Una vez que estaba acampando, no sé cuánto has visto en este video, me fui a explorar una zona. Y donde yo fui hay un río que se llama el Guayabamba. Es un monstruo ese río, ¿ya? Es un monstruo. Es decir, ese río es tan salvaje que se ha llevado muchas vidas, ¿no? Y yo tuve la brillante idea de cómo... les explico. Este es del río, ¿no? Este es del río, ya. En medio del río... Digamos que a ver, en medio del río, aquí digamos en medio, casi, no en el medio, aquí en una orilla del río, había como una isla, ¿no? Y es una isla de puras piedras, ¿no? Entonces, para cruzar esa isla, tú estabas aquí en la orilla, esta es la orilla, el espacio nada, cruzabas apenas un esterito, podríamos decir, y llegabas a esa isla, y aquí estaba el monstruo del río, ¿ya? Pero esa isla... estaba prácticamente entre comillas en medio, daba la idea de que estaba en medio del río. Yo la crucé, cuando cruzamos el río la cruzamos casi sin mojarnos los zapatos, bueno, las botas que llevaba yo. Cuando nosotros regresamos, yo venía con un palo para poder pasar más fácil, para coger y ponerlo como puente. Entonces a lo que yo venía, cogí el palo, lo boté y cogió el rachuelito, el que era un rachuelito, se llevó el palo. Yo dije, el río no estaba así. O el rachuelito no estaba así. Entonces yo me quedé viendo una roca, ¿no? Y vi que comenzó a subir el nivel del agua. ¿Ya? En ese instante me llevé el susto de mi vida. Porque estaba en medio de un monstruo. Yo no sabía qué tanto iba a crecer ese río. Porque sé que ese río a veces de la noche a la mañana crecía así y se había llevado a muchas personas. Entonces yo con mi amigo que estábamos salimos, pero le dije, la crecida, corre. Y entonces él cogió y como más pudimos salimos con las justas. 1 minuto más que nos demorábamos y no cruzábamos. Y lo más triste es que todo nuestro equipo estaba al otro lado. O sea, ahí estábamos solamente con la que llevábamos puesto. Ni siquiera teníamos sogas, no teníamos nada. Simplemente nos quedábamos atrapados en esa pequeña isla, ¿no? Entonces, eso es todo a lo que se refiere Job. A esto que alguna vez, algunos de ustedes, tal vez los que han vivido o viven en el campo, han experimentado. La crecida de un río que es traicionera. Simplemente tú no te das cuenta y creció. Si es que te avisó. Yo tuve la suerte de que ese río era bastante amplio. Entonces fue por eso que no me cogió de golpe. Si no hubiera sido otra la historia. No estuviéramos aquí tal vez haciendo el año bíblico con ustedes, ¿no? Entonces miren, eso fue más o menos lo que Job se está refiriendo en el versículo... ¿Dónde estaba?
15, ¿no? Muy bien, a eso se refiere, ¿no? Y bueno, aquí seguimos con más dichos de Jod. Me voy a saltar algunos versículos. A ver, me voy al versículo 21. Dice, ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto mi infortunio y teméis. ¿Qué está tratando de decir Jod? Dice, teméis de que Dios les castigue por mostrarme mucha simpatía, ya que me veis como un objeto de la venganza divina, ¿no? O sea, verán, cuando llegaron sus 3 amigos, pensaban consolarlo, pero cuando lo vieron en esa condición, ellos dijeron, ¿qué habrá hecho Jod para que esté así? Y dijeron, tuvo que haber hecho algo demasiado grave para que Dios lo haya castigado así. Entonces, aunque eran amigos, tuvieron un poquito de distancia, ¿no? Más o menos. Porque tal vez ellos dicen, hemos venido a consolar a un pecador. Quizás ellos pensaron, no se los culpa a ellos, ¿no? Porque ellos no sabían realmente lo que estaba pasando detrás del telón. Entonces a eso se refiere Jod, que realmente sus amigos que al principio habían venido a consolarlo, toman su distancia aparente, aunque estuvieron ahí con él, pero tomaron cierta distancia y en vez de venir a consolarlo, realmente le vinieron a convencer de sus pecados que supuestamente había cometido. A eso está refiriéndose Jod, en el versículo 21. Seguimos, ¿no? Versículo 24. Enseñadme y yo callaré y hacedme entender en qué he errado. Verá, Elifaz le comienza a decir, mira Jod, debiste haber cometido algún pecado. Y Jod le dice, bueno, muéstrame cuál es mi pecado. Y me callo. Pero Jod defendía su integridad. Ahora, lo que Jod estaba haciendo era bueno o era malo. Bueno, al final del capítulo 7 les voy a leer una parte del comentario bíblico adventista que me pareció demasiado bueno y un poquito larga, por eso no la anoté en mi Biblia, pero se los quiero leer a ustedes, ¿no? Y seguimos, vamos al versículo 26, dice, ¿pensáis censurar las palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Que es lo que estaba tratando de decir, ¿no? Se fijan más en las palabras que en mi pasión, en el capítulo 3, ¿no? Se fijan más en esas palabras precipitadas que dije, ¿no? En vez de ver mi conducta intachable, ¿no? O sea, ustedes, solamente toman en cuenta esas palabras que dije hace un rato y no ven toda mi vida, no ven toda mi conducta intachable que siempre ha sido ante Dios. O sea, Jod aquí justificándose prácticamente, ¿no? Muy bien. Y versículo 29 nos dice, tornad ahora y no hay iniquidad, volved aún, considerar, dice, mi justicia en esto, ¿no? Investiguen a ver si encuentran algo malo, lo que les está tratando de decir Jod a sus amigos, ¿no? Y el versículo 30 dice, ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir las cosas depravadas? Y bueno, muy bien, seguimos. Vamos con el capítulo 7, que es más o menos la continuación del capítulo, es la continuación del capítulo 6, más bien dicho, es el discurso de Jod, que termina en el capítulo 7, y después vamos el día de mañana a ver el discurso de Bildad, ¿no? Y vamos a ver también qué significa el nombre de Bildad y todo eso. Entonces vamos con el capítulo 7, dice, ¿acaso no hay un tiempo determinado para el hombre sobre la tierra? ¿No son sus días como los días del jornalero? Como el siervo anhela la sombra o anhela la noche para descansar, y como el jornalero espera la paga de su trabajo, ¿no? Y bueno, está hablando de la vanidad prácticamente de lo que es la vida del hombre, ¿no? En poquísimas palabras. De sus angustias y de su descanso a la vez, ¿no? ¿Qué más? Versículo 3. Así he tenido, que poseer meses de vanidad y noches de congoja me fueron asignadas, ¿no? Ahora, bueno, aquí se pone a hablar ya de su enfermedad de él, ¿no? Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Y se acabará la noche. Y estoy lleno de devaneos hasta el alba, ¿no? Miren, sigue expresando su enfermedad. Versículo 5. Mi carne está vestida de gusanos. Bueno, no eran gusanos realmente. Debieron haber sido que sus llagas estaban expulsando algún fluido repugnante. Y yo con mi pequeño testimonio que les conté de la varicela, o sea, al principio la varicela, los que la han sufrido, que eso todo el mundo le ha caído, no es ninguna novedad, creo contarlo. Primero te da fiebre, obviamente, pasas con fiebre un buen rato, yo pasé con fiebre una semana, entonces a mí comenzaron a salir burbujitas de agua.
Después esas burbujitas de agua se convirtieron como en burbujitas de pus. Y ahí fue cuando yo comencé a apestar, ¿no? Y fue bastante horrible. Yo entiendo en parte pequeñita realmente lo que le está sucediendo a Jod. Y bueno, no. Lo mío era la varicela, nomás. Es algo que le cae a todo el mundo. A Jod le cayó algo 10.000 veces peor que eso, ¿no? Muy bien, entonces miren, tenía más que seguro fluidos repugnantes que salían de él, etc. Versículo 6. Y mis días fueron más ligeros que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza, ¿no? Bueno, aquí solo deseaba la muerte, ¿no? Y que sus días prontos terminarían, es lo que está tratando de decir, ¿no? Versículo 7, acuérdate que mi vida es un soplo, ¿no? Quítame la vida, Dios está tratando de decir, ¿no? ¿Qué más nos dice? Versículo 9 dice, como la nube desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro o al Seol, que es lo mismo, ya no subirá a su cama, es lo que está tratando de decir. No habla de que ya no, o sea, los que se mueren ya no van a resucitar, no está tratando de decir eso, sino que ya no vuelven a su vida o ya no vuelven a su cama, dicho de una manera poética, ¿no? ¿Qué más? Versículo 11 dice, por tanto yo no refrenaré mi boca. Tengo derecho a hablar, está tratando de decir, ¿no? Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Qué más? Vamos al versículo 3 y 14 dice, cuando digo, me consolará mi cama, mi lecho atenuará mis quejas. Bueno, me voy a descansar en la noche, está tratando de decir, ¿no? Entonces me aterras, me asustas con sueños y me turbas con visiones, ¿no? En otras palabras, ni en la noche puedo descansar, Señor. Parece ser que Job tenía pesadillas aún en la noche, ¿no? Bueno, ¿qué más? Versículo 16. Desvanezco, no he de vivir, dice, para siempre. Déjame, pues, mis días son vanidad, ¿no? Le está tratando de decir a Dios, Dios, déjame en paz, ¿no? Ya, solamente soy un soplo, déjame en paz. Aquí prácticamente, entre comillas, está casi renegando de Dios, casi, ¿no? Versículo 17 dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Dicho de otra manera, más directa, ¿por qué molestas al hombre con tus pruebas y aflicciones? Desvía de mí tu mirada, ¿no? Dame tiempo para tragar mi saliva. O sea, dame un segundo, es lo que está tratando de decirle, ¿no? Déjame descansar un segundo de estas aflicciones, ¿ya? Y bueno, se está quejando bastante con Dios aquí, aunque de una manera un poquito más suave, pero sigue la queja, ¿no? Perdón. Y versículo 20, ya vamos a los dos últimos versículos, 20 y 21, dice, pequé, o más bien dicho, aunque haya pecado, ¿qué te hago yo, oh guarda de los hombres? ¿Qué te hago yo, Dios? ¿Por qué me has puesto como blanco tuyo? ¿Por qué me has cogido como víctima? De modo que soy una carga para mí mismo. O sea, imagínense, ser una carga para sí mismo, ¿no? Y el versículo 21 dice, ¿y por qué no perdonas mi rebelión y quitas mi iniquidad? ¿No? ¿Por qué simplemente, por qué ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no estaré, ¿no? Dios, ¿por qué no me perdonas si estoy a punto de morir? Es la queja de Job, porque Job pensaba que ya se iba a fallecer, ¿no? Debido a todo lo que le estaba sucediendo. Entonces vean, mis queridos hermanos, este ha sido el breve comentario sí, bastante breve, 38 minutos. Ha sido el pequeño y breve comentario de los 3 capítulos de Job, capítulo 5, 6 y 7. Aunque no son comentarios extensos, yo creo que hemos aprendido ciertas cositas, ¿no? Un momento, estoy olvidando de leerles el comentario que quería leerles del comentario bíblico adventista respecto al discurso de Job, ¿no? Decía lo siguiente, ¿dónde estoy? Dice, Dice, el discurso de Job registrado en los capítulos 6 y 7 presenta ciertos peligros. Peligro número 1. La tendencia a dar demasiado énfasis a la vanidad de la vida. Los seres humanos debieran recordar que poseen gran valor a la vista de Dios. O sea, Job dice, bueno, solamente soy polvo y solamente soy vanidad. Por un lado, sí, podríamos decir. Pero realmente no, porque realmente para Dios cada alma es muy valiosa.
cada ser vivo en este mundo es muy, muy valioso. Entonces no es que solamente somos polvo y arena, ¿no? Realmente somos de un valor incalculable ante los ojos de Dios, ya que por nosotros murió su Hijo. Entonces, imagínense en el valor que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Punto número 2. La desenfrenada expresión de sentimientos. Cuando Job eliminó sus inhibiciones, dice, se quejó con amargura, preguntó con irreverencia, acusó con precipitación y rogó con impaciencia. O sea, se desbordó en sus sentimientos, ¿no? Entonces, por más aflicción que tengamos, mantengamos la calma, podríamos decir. Punto número 3. La tendencia del corazón humano, cuando está cegado por la aflicción o agitado por la pasión, a interpretar erróneamente, dice, el proceder de Dios. Pensamos, ay Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me castigas? Interpretamos a veces interpretamos muy mal, muy mal las intenciones de Dios. No sabemos qué realmente está sucediendo detrás del telón, ¿no? Punto número 4. La certidumbre de que inconscientemente las personas buenas pueden conservar mucho de su impía naturaleza, la que se pone en evidencia cuando la ocasión la provoca. Uno difícilmente podría haber anticipado el estallido de la ira de Job. Interesante, ¿no? Realmente no podemos saber quién es quién hasta que venga la prueba. Y Job tenemos una clarísima evidencia. Ustedes cuando ven a Job al principio, bien el tipo, ¿no? Pero después vemos que tiene un cierto decline, ¿no? Cosa que tal vez nosotros no nos hubiéramos imaginado que sucediera, ¿no? Entonces nunca podemos confiarnos de nosotros mismos, ni confiar en alguien, ¿no? Porque no sabemos cómo va a soportar la prueba. Es así de simple, ¿no? Entonces, ahora sí, con este comentario creo que cerramos este video. Y bueno, una vez más, ahí está en pantalla toda mi información de contacto, mi número de WhatsApp, para los que me quieran colaborar para seguir con el año bíblico. No se olviden que después del libro de Job, esto es un descansito, porque después de Job se vienen libros duros, se viene Éxodo, Levíticos, vamos a aprender muchísimo ahí, muchísimo. Va a ser muy agotador la verdad esos libros, pero después de eso vamos a tener otra vez un descansito, vamos a tener otros libros más suaves y así, ¿no? Entonces va a ser más o menos entre temas duros, temas suaves. Ahorita estamos con temas suaves, ¿no? Entonces después de Job vienen los libros duros, no se olviden. Y bueno, mis queridos hermanos, gracias una vez más a todos los que me están apoyando, que van a hacer posible, van a hacer realidad el año bíblico, la verdad. Y bueno, no les canso más, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana.